Vamos a continuar con esta serie titulada Cartas Pastorales. El día de hoy estaremos en 2 Timoteo, capítulo 3, del 10 al 16. A pesar, hermanos y amigos, de ser una carta pastoral, podemos ver y conocer que habla de tantas cosas que, aunque por no ser pastor o predicador de una iglesia, aún así yo también experimento o he vivido. Esto a su vez sucede por algo que hoy veremos, que es esencial e importante en la vida cristiana, en la fe cristiana. Y esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios viva, eficaz, dice que es más importante que una espada de doble filo. Así que cuando nos acercamos a lo que pasa en la Biblia, Dios nos está hablando. Él escudriña mis pensamientos, mis deseos, mis intenciones. Y por ser así, realmente todo hombre queda desnudo ante él. Pero tristemente, conocemos, estamos en una sociedad que repudia esto, que no le agrada escuchar la verdad de Dios. Quizás, como decía alguien, un predicador, estos tiempos son tiempos donde más rechazo se percibe de la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Hay muchas razones. Pero la principal es que el mundo moderno o el mundo actual ha abrazado lo que es una filosofía, una forma de ver la vida, la cual tiene por nombre relativismo. Yo no sé si usted ha escuchado acerca de esto, acerca del relativismo, pero la realidad es que es parte esencial de la vida actual. Si te preguntas, ¿qué es el relativismo? El relativismo es una doctrina filosófica en el que la verdad y el conocimiento no son absolutos. Cuando hablo de un absoluto, puede imaginarse fácilmente, si sabe que es un absoluto, es una roca, es algo firme, es algo que no varía o no cambia a pesar del tiempo. Pues bueno, cada absoluto es rechazado por una mente relativista. ¿Sabes por qué? Porque el relativismo dice que el conocimiento es relativo. Luego relativo es algo cambiante. Son como las olas del mar. Las olas del mar no siempre llegan de la misma manera a la orilla, siempre cambian. Todo depende de la fuerza del aire, de la cantidad de agua que en el mar hay y además de las rocas que pueden haber de camino a la orilla. Eso es relativismo. Todo cambia, todo varía. Todo es relativo. Una filosofía como esta, yo siendo hombre, biológicamente hombre, yo puedo decir mañana que soy mujer, o que creo que soy mujer. O quizás hasta puedo pensar y decir, bueno, yo me creo, mañana quiero ser un perro. Y nadie puede criticarme por eso, puesto que todo es relativo. No hay una ley que rija universalmente el mundo, así que no importa que yo crea o quiera hacer, eso está bien. El aborto, la homosexualidad e incluso un acto de violación puede ser fácilmente justificadas por una sociedad que es relativista. Porque sin importar qué haga, todos deben aplaudirme, todos deben aceptarme. En un contexto como este, la fidelidad nunca va a existir. ¿Por qué? Porque nunca habrán absolutos. La verdad sencillamente no existe para una mente relativista. Y ahí es donde cuando uno trae verdades o absolutos que son universales, porque son el aliento de Dios, porque derivan de un Dios que es Rey y Señor de todo, nos categorizan o nos llaman arrogantes, intolerantes, personas que son
arrogantes, orgullosas porque dicen tener la única verdad. Esto es lo que estamos viviendo actualmente en este mundo. Y tristemente, ¿sabes, mi hermano? Este tipo de pensamiento relativista, cambiante, ha llegado a infectar y a llegar a las iglesias también. No sé si usted, pero constantemente escucho hermanos o personas que se congregan en iglesias, incluso predicadores, que siempre están llamando constantemente a la innovación o al cambio. Están llamando a que hay que generar o hay que adaptarse según el contexto cultural en el cual estamos viviendo. Pero la pregunta de todo, yo creo que será la más importante, ¿será correcto, beneficioso, hablando en este caso en la vida ministerial y en la vida de la iglesia, en la vida cristiana, este tipo de pensamiento, este tipo de disposición del corazón, de que todo es relativo, que no importa qué se haga o qué se esté haciendo o qué se esté pensando? ¿Sabes algo? El cristianismo relativista no es un cristianismo bíblico, no existe en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios es absoluta. Y sabes algo, ella es completa y suficiente. Así que el llamado no es a innovar o a hacer diferente las cosas. El llamado es a ser fiel a la única verdad y sola verdad que podemos hallar en la palabra de Dios. Por esta razón el título de este sermón es Mantente firme en la verdad. Mi hermano y amigo, aquí no voy a hablar de ser innovador, de ser diferente o de destacar de entre muchas iglesias. No hablo de eso. No hablo de estar en la onda o en la moda. No hablo de eso porque Dios nunca ha hablado de eso. Dios llama a la fidelidad. ¿Pero ser fiel a qué? Ser fiel a su verdad. Y estas palabras son las que Pablo le exhorta y le anima al joven ministro que haga. Pero este sermón, entendiendo que es del 10 al 17 del capítulo 3, quisiera dar las tres divisiones, según la estructura del pasaje que hemos de hablar en este momento. Primera división, una realidad distinta, del 10 al 13. Primera división, una realidad distinta, del 10 al 13. Segunda división, o parte del sermón, una demanda a persistir. Una demanda a persistir, del 14 al 15. Y por último, la suficiente palabra de verdad. La suficiente palabra de verdad del 16 al 17. Bueno, quisiera que me acompañara entonces al versículo 10, para leer del 10 al 13, una realidad distinta. Dice la palabra del Señor: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. A los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Amén. Soy una persona que me gusta la informática, pero la ironía de todo esto es que a pesar de que me gusta la informática, no me agrada mucho la matemática. Razón por la cual he pasado mucho trabajo incluso desde la escuela con la matemática. Y lo triste, o quizás lo triste para muchos, es que la vas a ver siempre, ¿no? Y algo que me sucedía a mí era que cada vez que había un examen relativo a la matemática, podía ser precálculo, álgebra lineal,
todo relativo a la matemática, siempre cuando tenía un examen estaba como a la expectativa, pensando, diciendo, ¿será que saco buena nota? ¿Será que paso este examen? Y a veces los profesores, en algunas ocasiones, luego de haber realizado todos los exámenes, comenzaban a hablar y señalar los errores que muchos habían cometido. En esa situación, el profesor regañaba y exhortaba, esto se hizo mal, eso no está bien, no lo están haciendo bien. ¿Sabes qué yo sentía? Preocupación, temor. Porque yo decía, pero yo también lo hice, o sea, yo también he reprobado el examen. Es una angustia y un temor a pensar y a decir, yo también he reprobado. Y esa angustia no se me quitó hasta que el profesor quizá me veía. Yo le decía, profesor, por favor, dígame, yo también raspé el examen. El profesor me decía quizás a veces, sí, lo raspaste. Yo, sí, cero. Pero a veces el profesor me decía, no, has pasado el examen, tú sí lo hiciste bien. ¿Sabes algo? Esas palabras dan calma, motivación. No me seguiré esforzando para el próximo examen. Así vamos bien. ¿Sabes algo? Cuando vamos a esta carta pasa algo similar. Si usted recuerda el sermón del domingo pasado, el hermano hablaba acerca de estos hombres malos, estos hombres que no tenían afecto, que no tenían amor, que eran engañadores, hombres inmorales, hipócritas. Y sabes algo, tú quizás puedes decir, pero Pablo dice, en los últimos tiempos esto se vería, y tú puedes decir, pero que el comienzo siempre el hombre ha sido así. Pero sabes algo, últimos tiempos, entendemos y conocemos de que comienzan de ese preciso momento donde el Señor, Cristo, vino y marcó la historia de la humanidad. A partir de ahí ya comenzamos a vivir los últimos tiempos. Y estos hombres, por si ya hay la duda, estos hombres, Pablo lo describe, ¿sabes por qué? Porque estos hombres están dentro de la iglesia local. Están dentro de la iglesia. Y Pablo comienza a describir cómo eran, qué estaban haciendo. Y dice, tendrán apariencia de piedad, pero no, realmente no serán piadosos. Y Timoteo estaba ahí escuchando al apóstol Pablo y quizás algo de temor comenzaba a ver en su corazón y decía, Pablo, ¿será que yo soy uno de ellos? Imagino a Timoteo asustado. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? Le dice, pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, tú has seguido mi conducta, propósito, fe, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Timoteo, tú eres diferente. ¿Y sabes algo? El hecho de que Timoteo escuche de su padre espiritual, de que él es diferente, yo creo que eso le dio calma al corazón de este joven ministro. Sí, ciertamente aquí hemos hablado de que Timoteo era un joven algo cobarde, que tenía miedos, pero aún así Pablo aclara y dice, Timoteo es un hijo de Dios, es un varón de Dios, ha sido llamado por Dios. Y lo que Pablo está diciendo es que la realidad que vivía Timoteo era muy distinta a la de estos hombres. ¿Y sabes por qué? Porque la gracia del Señor es irrevocable. ¿Sabes algo? La gracia de Dios no será apartada ni quitada de aquellos que Dios solamente ha dado. Y lo que dice Pablo a Timoteo es que este joven había seguido como buen discípulo el ejemplo de su maestro. Y aquí versículo 11 incluso habla de persecuciones. Cuando vamos a Hechos, capítulo 13, 45 y 14, 2 y 19, podemos leer estas persecuciones que Pablo tuvo en su primer viaje misionero. Lo interesante de todo es que Pablo llegaba a predicar el evangelio, algunos creían, pero luego Pablo tenía que huir. Pero Pablo huía no porque quería alejarse de los hermanos, era porque la persecución era muy intensa. En el caso de Hechos 14 y 19, podemos leer incluso de que fueron apedreados, de que pensaban que el apóstol Pablo estaba muerto. 14 y 19 dice, Hechos 14, 19.
Dice acá la palabra del Señor, y entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. O sea, la persecución era realmente intensa. Aquí no hablamos simplemente de oponerse, hablamos incluso de atentar contra la vida. Y Pablo dice, Timoteo, tú conoces, tú sabes lo que yo he padecido, porque yo te lo dije, tú sabes, tú conoces todas estas persecuciones, sufrimientos que yo he padecido. Hermanos, Timoteo conocía de primera mano cómo Pablo había sufrido, pero también había conocido cómo la gracia de Dios le había librado en cada situación. Pablo le quiere recordar a Timoteo no solamente quién le llamó, sino también quién fue el que le llamó. Aquí Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú eres diferente, tu realidad es diferente. ¿Por qué? Porque tú has seguido, porque tú has creído. Como dice más adelante, porque tú te has persuadido de lo que has recibido. Tú has creído a esa verdad. Pablo dice, Timoteo, tú conoces todo lo que me ha pasado, sucedido, pero sabes algo, Timoteo, Dios me ha librado en cada situación en la cual me he hallado. Mi hermano, quizás tú ves a otros caer, a otros apartarse, y tú puedes pensar, ¿será que yo seré uno de ellos? Pero el mensaje esta mañana es que si Cristo, si el Señor te llamó a salvación, ese llamado es irrevocable. Él no va a cambiar, no va a pasar. La salvación de Dios es eterna y para siempre, y ella guardará a sus hijos. Timoteo estaba débil, decayente, pero ahí estaba. Era diferente, una realidad distinta por la gracia de Dios. Pero entiende, mi hermano, que el ser hijo de Dios, el ser pueblo de Dios, trae consigo ciertas exigencias o trae consigo ciertas realidades, entre ellas el sufrimiento, entre ellas la persecución. Porque Pablo le dice a Timoteo, tú sabes qué es lo que yo he sufrido y sabes cómo la gracia de Dios me ha librado en cada situación. Pero ¿sabes algo, Timoteo? Todo aquel que quiera vivir piadosamente también va a padecer persecución. Yo no sé en verdad si algunas personas de estas que hablan de prosperidad, de que todo va a ir bien, que todo va a ser excelente, que el mundo te va a aceptar, que te va a abrazar como cristiano, han leído este pasaje. Mi hermano y amigo, en la verdad de Dios me revela y me muestra que el seguir a Cristo es igual a estar dispuesto a sufrir. ¿Quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús? Entonces vas a padecer persecución. Muchos podrán decir, pero es que yo pienso reinar, gobernar naciones. ¿Sí? ¿Piensas hacer eso? Pero si piensas hacer eso, ¿qué cosas en el proceso vas a tener que dejar a un lado para poder lograrlo? ¿Sabes algo? El mundo aborrece la verdad de Dios. El mundo aborrece absolutos. El mundo aborrece la luz. Y si uno pretende ser innovador o diferente o al menos estar bien con el mundo, entonces, como dice la palabra de Dios, haciéndote amigo del mundo, te vas a constituir enemigo de Dios. Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, lo dice claramente, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea, lo amaría a ustedes porque son del mundo. Pero ¿qué dice Jesús? Pero porque no soy del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros van a perseguir.
Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. ¿Qué dice Jesús? El mundo lo va a aborrecer. Por esa razón aquí es importante entender que esta vida de piedad, Pablo dice que es en Cristo Jesús. Y Jesús le dice a sus discípulos, si ustedes van a sufrir persecución, deben entender que es por causa mía. Porque el mundo me aborreció a mí, y si ustedes me siguen a mí, también a ustedes lo van a aborrecer. ¿Pero por qué? Hermano, Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sabes qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos quiere llevar a vivir como Cristo, a andar como Cristo, a pensar como Cristo. Y si Cristo fue rechazado, y tú piensas como Cristo, vives como Cristo y andas como Cristo, ¿qué puedes esperar del mundo? Vas a esperar lo mismo. También te van a querer llevar a la cruz también. Jesús lo dijo. ¿Quieres seguirme? ¿Quieres seguirme? ¿Sabes qué dijo el Señor Jesús? Bueno, sígueme y haz lo que quieras, simplemente asiste un día domingo a la iglesia y todo está bien. No. Cristo dijo, toma tu cruz y sigue. Quizás muchos quieren colocar la cruz al final del pasillo, que nadie vea eso. Pero Dios lo pone adelante, Cristo lo pone adelante. ¿Quieres seguirme? Tienes que sufrir. Es parte del llamado. Y la palabra dice que, Pablo lo dice, si primeramente es necesario sufrir para hallar y alcanzar la vida eterna, la salvación. Es algo necesario. Algo que debemos pasar si realmente queremos vivir una vida piadosa en el Señor Jesucristo. ¿Sabes algo? Quizás Timoteo dices, pero Pablo, ¿pero qué pasa con los falsos? ¿Y qué de ellos? Bueno, a los malos hombres, de esto que ya habló anteriormente, estos malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. En la versión Biblia Américas, en el versículo 13, no dice los malos hombres y los engañadores. Yo leía esto y decía, pero es que si son engañadores son malos hombres, ¿verdad que sí? Son los mismos. Y es que ciertamente la versión Biblia de las Américas dice, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pablo dice, Timoteo, y acerca de estos hombres malos, engañadores, ellos van a seguir engañando. Su ministerio y su llamado por parte de Satanás de engañar a las personas va a continuar. ¿Tú sabes algo, Timoteo? Ellos se están engañando a sí mismos. ¿Pero por qué? Ellos venden una mentira, pero ellos también la están consumiendo. Porque este tipo de hombres, o para ser más explícitos, predicadores de este tipo de prosperidad, de que todo estará bien, de que siembra, pisa y lo que pise va a ser tuyo. Este tipo de mensaje genérico, aceptado por cualquiera, será personas que no solamente engañan, sino que se han engañado a sí mismas porque piensan o creen de que Dios no va a derramar juicio y castigo a su vida. Aquí el pasaje hace ver claramente de que ellos se están engañando. Ellos van a seguir haciéndolo. Y si usted puede decir, pero ¿por qué Dios permite eso? Su palabra es clara. Esto tiene que suceder, tiene que pasar porque muchos son los que han aborrecido la verdad de Dios. ¿Sabe qué dice Dios? Ahí está mi verdad. No, pero es que no me agrada, no me gusta. Está bien, ahí está la mentira. ¿Eso es lo que tú quieres? Está bien, hazlo. Pero tú vas a entregarte la mentira, siendo engañado, pero tú también te vas a engañar a ti mismo pensando y creyendo de que no habrán consecuencias. Pablo quiere dar a entender de que estos hombres serán juzgados y que tristemente ellos piensan o creen de que tal juicio nunca llegará. Pues muchos de estos hombres llegarán aquel día y dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre hicimos tal cosa. Señor,
yo llenaba la iglesia el día domingo. Señor, yo prediqué en un estadio. Señor, yo canté alabanzas ante miles. ¿Qué va a decir el Señor? Apártate de mí, no te conozco. No te conozco. Y en ese momento se darán cuenta de que es todo un engaño. Que pasaron su vida engañándose a sí mismos. Pero ¿qué de nosotros? Aquellos que hemos decidido caminar por el camino de la vida eterna. ¿Qué de nosotros que hemos creído a la verdad de Dios? Pues para nosotros también hay una demanda y un llamado. En segunda división, una demanda a persistir, del 14 al 15. Acompáñenme a leer estos versículos. Dice la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido, te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que de la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo acaba de decir, dice, estos hombres son malos, engañan, son engañados, pero lo que Pablo quería que Timoteo entendiera y realmente comprendiera, y este es el centro de todo el mensaje que podemos hallar en este pasaje, es que Timoteo se mantuviera firme en la verdad de Dios. Si tú ves a alguien corriendo en una carrera, tú le vas a decir, si piensas motivarlo, le vas a decir, corre, o le vas a decir, sigue corriendo. Es algo obvio de que si quieres motivarlo, le vas a decir, sigue adelante, sigue corriendo, ya casi vas a llegar a la meta, continúa. El decir que corra es algo tonto porque ella lo está haciendo ya. Pues Timoteo ya estaba corriendo, estaba en la carrera. Lo que Pablo quería de Timoteo era que continuara, que persistiera. Esto es un llamado, mi hermano, a ser fiel, a la fidelidad. ¿Y sabes algo? Nosotros a veces como cristianos somos influenciados por este relativismo que nos lleva quizás a ser tan negligentes porque comenzamos a hacer algo y no lo terminamos nunca, ¿verdad que sí? Tenemos esa tendencia a comenzar algo pero a no terminar. Y por esta razón, ¿sabes algo? Lo más importante no es, por decir de una manera, si comenzaste. Lo más importante es si vas a terminar. Porque yo lo he visto, yo veo todo, o sea, lo veo en mi vida en algunas ocasiones, lo veo también en el trabajo, en la universidad. La universidad cuando comencé a estudiar este semestre estaba llena, repleta, pero ahora vaya a la universidad y vea si está llena, ¿no? Los salones hay 5, 4 estudiantes, 7, con muchos días. ¿Pero por qué? Porque todos pretenden comenzar, pero muy pocos terminan. Muy pocos se comprometen y se entregan realmente a lo que han decidido hacer. Por esa razón Pablo le dice a Timoteo, pero tú, Timoteo, tú debes persistir en lo que has aprendido. ¿Puede entender esto? Es mantente, sigue. Yo pregunto, pero ¿por qué entonces, si el llamado al ministerio, porque está hablando un joven ministro, es a mantenerse en lo que antes había aprendido, por qué hoy en día hay un llamado a ser innovador o a ser diferente? Tristemente, en muchas iglesias cristianas se está haciendo lo que la iglesia católica ha hecho por costumbre. Entonces usted hay una catedral, pero el lugar donde se da, digamos, esas palabras por este padre, así llamado, en el catecismo romano, ¿está en dónde? ¿Está al frente, en el centro de todo, o está a un lado? Si usted se ha dado cuenta, está a un lado, cerca de una columna del edificio. ¿Y qué está en el centro de todo? En el centro del templo está el altar donde se hace la misa o la entrega del pan, o esta
pieza que dan y dicen, bueno, este es el cuerpo de Cristo y la sangre, y el vino es la sangre de Cristo físicamente, literalmente. Pero ¿a qué me refiero entonces con todo esto? Es que la Iglesia Católica nunca le dio una importancia, una relevancia a la predicación de la palabra. Para ellos lo más importante que eran los ritos, ¿verdad? Bueno, hay que hacer esto, hay que hacer esta otra cosa. Eso siempre fue importante para ellos, lo que ellos llamaban esa práctica de llevar y hacer obras para alcanzar el favor de Dios. Pero, ¿acaso la palabra me revela y me muestra que ese es el énfasis de la iglesia cristiana? No, para nada. El llamado es a ser fiel a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, mi hermano, debe ser el centro de todo, de tu vida, de la iglesia. Lo debe ser. Porque esta palabra es inspirada, es el aliento de Dios. Dios habla y la palabra de Dios es lo más importante. Pero no, ahora importantes son las danzas, la cantidad de luces que puedan haber en el lugar. Más importante es cuántos músicos puedo llegar a tener sin importar cómo es su vida o testimonio personal. Lo importante es ser innovador, ser una influencia al mundo, pero siendo como el mundo. Aquí el llamado no es a ese. Mi hermano, si usted es pastor o predicador, Dios te llama a ser fiel a la palabra de Dios. Juan, mejor dicho, Judas dice que hay que contender ardientemente por la fe, que una vez fue dada a todos los santos. Es una sola vez, es una palabra que aunque fue dada hace mucho tiempo, ella debe ser protegida, guardada, predicada. A ella debemos ser fiel. Y por eso le dice, tú debes persistir, pero en lo que has aprendido. O sea, no pienses, Timoteo, que como ha pasado mucho tiempo, quizás el entorno cultural ha cambiado, vas a cambiar el mensaje. No, no, persiste, mantente fiel a ella. Pues tú la aprendiste, pero tú además te persuadiste. La palabra persuadir habla de argumentar o decir cosas para creerlas. Lo que habla es que Timoteo aprendió esto, pero además de esto lo creyó, se entregó a ello, tuvo fe, sabiendo, por supuesto, de quién has aprendido. ¿Por qué, Timoteo? Porque desde pequeño tú has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio a la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí en este pasaje vemos muchísimas cosas. Una de ellas es, por supuesto, de que Timoteo desde pequeño había conocido la palabra de Dios. Y usted puede decir, pero ¿cuáles son esas Sagradas Escrituras? Pues esa Sagrada Escritura a la cual Pablo hace referencia en el 15, que Timoteo había conocido desde pequeño, era el Antiguo Testamento. Debo ser claro en ello, es el Antiguo Testamento. Como vimos en el capítulo 1, versículo 5, Pablo dice que Timoteo fue instruido ¿por quién? Por su madre y por su abuela. Pero ¿qué instrucción recibió Timoteo? Recibió la instrucción en la palabra revelada, inspirada del Antiguo Testamento. Timoteo había nacido y ni aún todavía se había escrito ni siquiera un solo libro del Nuevo Testamento. Así que aquí habla de una instrucción del Antiguo Testamento. Pero ¿por qué es importante hablar de esto? Es importante por lo que Pablo dice. Porque este conocimiento que tú has aprendido, recordando de quién lo has aprendido, de tu mamá, de tu abuela, de mí también, estas palabras, esta verdad te puede hacer sabio para la salvación. Ahí está la importancia. Quizás muchos piensan que el Antiguo Testamento es simplemente como pues, historias, ¿no? Que podemos sacar ciertas aplicaciones moralistas, como por ejemplo, no mientas, hazle caso a Dios, en el caso de la historia de Jonás, ¿verdad? No hagas esto o haz aquello. Pero ¿sabe qué dice el apóstol Pablo? Que el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo, apunta hacia Jesús. Por lo tanto, aún
Si tú solamente tuvieras el Antiguo Testamento y no el Nuevo, sería suficiente para que tú vayas a Cristo. Para que tú entiendas que necesitas de un Salvador, de un Redentor. Muchos dicen, bueno, yo quiero ser como Abraham o como Jacob, pero ¿quién fue Abraham y Jacob? Incluso Isaac. Fue un pecador igual que yo y que tu persona. Fueron mentirosos, fueron engañadores, hipócritas. Eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento, es cómo la gracia de Dios usa a personas, pero muestra a su vez cómo la salvación había de ser por la fe en el Salvador, en Cristo. Así que lo que dice acá entonces es que el conocimiento de la verdad prepara el corazón del hombre para recibir la salvación. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Amigo, tú quieres conocer y obtener al Salvador, entonces conoce su verdad. Escucha su palabra. Aquí, por supuesto, esta versión dice, te pueden hacer sabio para la salvación. Y la Biblia de las Américas lo dice de una forma un poco distinta, y es que dice, y que la niñez sabió las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que te lleva ¿a qué? A la salvación. ¿Pero mediante quién? Mediante Cristo Jesús. Es Cristo. Él es el Señor. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú debes persistir y guardarte y seguir creyendo y predicando lo mismo. Lo que desde pequeño has conocido y has entendido. Esto, por supuesto, lo repito y lo reitero, va en contra de la tendencia ministerial de nuestros tiempos. Bueno, es que creo que ya este mensaje es un poco anticuado, ¿sabes? Ya la cultura es diferente, las personas son más visuales, ya no le dan una relevancia, importancia a la letra, a la escritura, así que hay que hacer diferente, hay que cambiar ciertas cosas para llamar a más personas, para alcanzar a más personas, ¿sí? Y eso agrada al Señor. ¿Acaso Dios manda, bueno, sé creativo, haz lo que quieras, tranquilo, yo te apoyo? No, Dios dice, mantente firme en mi palabra, mantente firme. El llamado aquí es la fidelidad a la palabra de Dios. Y esto es así porque Pablo nos hace ver que esta palabra revelada apunta hacia Cristo, apunta hacia el Salvador. ¿Cómo tú pretendes que las personas que vengan a la iglesia puedan tener la oportunidad gloriosa de conocer a Cristo, de conocer al Salvador, si tú no eres fiel a su palabra? Es imposible. Persiste en la palabra de Dios, sé fiel predicando su palabra. Y como dice el apóstol Pablo a Timoteo, te salvarás a ti mismo y salvarás a los que escuchan tu palabra, a los que escuchan tu predicación. Pero, ¿por qué razón es tan importante el ser fiel a esta Biblia, a esta escritura, a estos escritos? Lo vamos a ver en la última división, la suficiente palabra de verdad. La suficiente palabra de verdad. Vamos a leer versículo 16 hasta el 17. Dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este pasaje es el pasaje más claro y es el pasaje que puede decirse que tiene más fuerza en cuanto a pasajes que hablan de la inspiración y utilidad de la palabra de Dios. Aquí es claro, es evidente poder ver cómo Pablo dice que toda la escritura, que toda, incluyendo los escritos del Nuevo Testamento, han sido inspirados por Dios. Pero la palabra inspirado, ¿qué quiere decir? Que si usted no entiende esto, inspiración, ¿a qué hace referencia el apóstol? Bueno, la palabra inspiración literalmente significa respirada por Dios.
significa exhalada por Dios. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que cada versículo puede ser un versículo del primer capítulo de Génesis, o incluso del último Apocalipsis, de ahí hasta ahí, toda palabra escrita es aliento de Dios. Tú puedes decir, pero, ¿qué quiere decir eso? Que cuando tú lees la palabra, Dios está hablando. Si Dios está hablando, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, leo la Biblia, ok, está bien, ya cerré mi Biblia, me voy. Nada cambió, nada pasó. ¿Sabes qué pasó cuando Dios habló en aquel monte que echaba fuego? Dice que el pueblo de Israel temblaba y tenía miedo por su propia vida. Yo me pregunto, ¿qué es lo diferente? ¿Que no vemos candela o fuego salir de la Biblia cuando la abrimos? ¿Será eso? Hermano, por favor, amigo, entienda. Cada palabra es el aliento de Dios. Si Dios habla, el hombre debe humillarse y escuchar lo que Dios está diciendo. Y ahí es donde yo digo, cuán arrogantes somos cuando reemplazamos lo que Dios dice por lo que nosotros creemos o pensamos. Cuán arrogantes somos. Pues Pablo dice, absolutamente toda la palabra ha sido inspirada por Dios. Pablo es claro de decir de que la escritura, esta palabra que tenemos en nuestras manos, ha sido inspirada. Es esta palabra, no los que escribieron. La palabra, la escritura, fue la que fue inspirada por Dios. Ella es el aliento de Dios, ella es la palabra de Dios. Y por ser la palabra de Dios, podemos decir entonces que la necesitamos. Y ahí es donde Pablo comienza con la palabra útil. La palabra de Dios es útil. Y es increíble que a pesar de que la palabra de Dios dice que su palabra es útil, nosotros la veamos como inútil o poco provechosa para nuestra vida. Tú puedes decir, pero ¿cómo usted va a decir eso? Yo nunca he pensado ello. Pero ¿cuántas veces al momento de tú ir a trabajar o de criar a tus hijos, incluso al momento de casarte o estar en un matrimonio, te has preguntado qué Dios pide y demanda de mí? No, yo lo voy a hacer a mi manera, yo pienso que así está bien. ¿Sabes qué estás diciendo? La palabra de Dios me es útil. No te necesito. Por eso digo, la palabra de Dios, siendo inspirada por Dios, siendo su aliento, ella es necesaria, es una necesidad del hombre. Pero Pablo, para ser un poco más claro, quiere decirnos a nosotros o describir precisamente para qué es útil la palabra de Dios. Primero dice, ella es útil para enseñar. Esta palabra también se puede traducir como doctrina y se refiere a la instrucción divina, se refiere al contenido doctrinal del Antiguo y Nuevo Testamento. Hermano, la palabra de Dios enseña. ¿Sabes algo? Si ella enseña, es porque necesitamos aprender. Así que cada vez que te acercas a la palabra de Dios, escuche la predicación de su palabra, recuerda, es la palabra de Dios y yo necesito aprender. Esto por supuesto nos habla de que es un requerimiento necesario de la humildad. Y colocar a un lado lo que tú crees o piensas para recibir la enseñanza y la instrucción de la palabra de Dios. Pero además de esto dice que la palabra de Dios también es útil para redarguir. La palabra redarguir habla de que la Biblia es útil para reprender a las personas por su conducta errónea y por sus creencias equivocadas. La Escritura, mi hermano, expone todo el pecado a la luz, como dice Hebreos 4, del 12 al 13. A fin de que la persona, que nosotros seamos movidos al arrepentimiento y a la confesión de pecados. Ese es el propósito. Y así nosotros pensamos o creemos que vamos a acercarnos a la palabra de Dios y vamos a decir, bueno, yo creo que el sermón estuvo muy bueno, pero mi vida está bien. Yo creo que no he cambiado, que no necesito cambiar nada en mi vida.
No. La palabra de Dios siempre es predicada para enseñarte, para redarguirte, para mostrar tu error. Pero hermano, si tú esta mañana, con otro sermón o predicación, o cuando lees la Biblia en tu casa, ella te redarguye, te hace ver tus errores. ¿Sabes algo? Esta palabra también te da esperanza. Porque Pablo dice, pero también corrige. La palabra corregir habla de que, por ejemplo, si usted ve algo torcido, quizás un marco, una pintura inclinada hacia un lugar, ¿tú qué haces? Tú dices, wow, qué desagradable es una pintura de esa manera, la voy a acomodar, la voy a corregir. ¿Qué hace usted? La acomoda, ¿verdad que sí? Bueno, lo que dice el apóstol Pablo es que la palabra de Dios no solamente muestra la cantidad de basura que has ocultado por mucho tiempo, por ser orgulloso, sino además la palabra de Dios te ayudará a sacar esa basura de tu vida. Por esa razón Pablo termina diciendo que esta palabra nos terminará instruyendo en justicia. Y cuando Pablo habla de esto, habla que la palabra nos suple, nos suministra un adiestramiento positivo. Hace referencia o lo relaciona con la instrucción que los niños reciben de muy pequeños por sus padres. Los padres, ¿qué hacen? Instruyen a sus niños. Así que lo que estamos hablando acá es más de meramente hablando de doctrinas o enseñanzas. Hablamos de una vida piadosa. Hablamos de una vida que ha recibido gracia para vivir para la gloria de Dios. Y por esa razón Pablo termina diciendo a Timoteo, y sabes algo, el propósito por el cual Dios ha concedido su palabra, ha concedido su aliento a los hombres, es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando aquí dice que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, la palabra enteramente preparado, ¿sabe qué hace referencia en el griego? Habla de estar súper preparado. Así que aquí la capacitación, la dotación que la palabra de Dios me concede a mi vida, no es algo vaga, no, es completa, es suficiente. Quizás el ministro puede preguntarse y decir, wow, Señor, ¿cuántas cosas yo tengo que hacer? ¿Pero cómo hago? ¿Quién me va a capacitar? ¿Quién me va a ayudar? Pues bueno, escucha lo que Dios dice. Su palabra, ella toda inspirada, es suficiente para prepararte a ti para toda buena obra. ¿Y sabes algo? La buena obra no es, bueno, yo creo que esto está bien, no, es lo que Dios te demanda. Es lo que la palabra de Dios revela y dice que tú tienes que hacer. Y aún así tú no puedes llegar a ser pastor o predicador, pero aún así, sabes, Dios también te demanda a ser alguien que produzca buenas obras. Pero no se me equivoque, estas buenas obras son el producto de la gracia de Dios en nuestras vidas. Esas buenas obras son una respuesta de un corazón que ha experimentado gracia y amor, y por haber experimentado gracia y amor, desea obedecer y honrar a su Señor. A eso me refiero. Pero esto será imposible si usted, mi hermano, no entiende la importancia y la vitalidad de la palabra de Dios en su vida cristiana. Ella es necesaria. Ella no debe ser relegada o colocada en un segundo plano. No cometamos tal error. Porque Dios ha dispuesto de este medio de gracia para que vivamos bajo gracia, para que vivamos para su gloria. Quisiera terminar este sermón con dos resoluciones. Primera resolución. Hermano, debemos mantenernos firmes en la verdad ante la infidelidad de muchos que han errado en cuanto a la fe. Recordando
que tal verdad revelada en la palabra de Dios es toda suficiente. Repito, debemos mantenernos firmes en la verdad ante la infidelidad de muchos que han errado en cuanto a la fe, recordando que tal verdad revelada en la palabra de Dios es toda suficiente. Hermano, entiende, no necesitas otra cosa. Lo que necesitas ya lo tienes en tus manos, la palabra de Dios. Y amigo aquí presente, no quisiera terminar sin antes decirte que si rechazas esta verdad que está contenida en ese libro, si rechazas la bendita palabra inspirada por Dios, serás presa fácil para el error y la mentira, cuyo fin, como ya hemos visto, será siempre la perdición. Así que acércate a la palabra de Dios y ella, mi amigo, te va a ofrecer un Salvador, porque te va a presentar a Cristo.